Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de junio del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Job, capítulos 25 al 28, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 25. El libro de los Hechos nos va a traer un personaje muy importante, la aparición de un personaje muy importante, central en las narraciones del libro de los Hechos. Bueno, sabemos que la persona central de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu del Señor, el artífice de la obra misionera que se empieza desde el día de Pentecostés. Pero hay un ser humano muy particular que es Pablo de Tarso, Saulo, como era su nombre en lengua hebrea, que como lo va a presentar Lucas, que es el escritor de Hechos, perseguía, asolaba a la iglesia del Señor. Pablo, como él mismo lo describe, era un fariseo celoso, un hombre muy radical, cumplidor del Antiguo Testamento. Y él en su celo veía en los cristianos, que hasta ese momento no se llamaban como cristianos, simplemente eran seguidores del Nazareno, simplemente eran discípulos de Jesús. Él los veía como una amenaza para sus creencias, para su religión, em, para su pueblo, ¿sí? Porque por algo lo habían asesinado y lo habían asesinado, y quien había determinado la muerte del Señor eran las autoridades, digámoslo así, religiosas de aquel momento. Dice el versículo 1: Pablo consentía en su muerte. Pablo, eh, eh, se cree que Pablo autorizó la muerte de Esteban, que o entre aquellos que se airaron, que se llenaron de resentimiento contra Esteban, estaba Pablo, y Pablo, que gozaba de una reputación en medio de los fariseos, consentía la muerte de Esteban. Dice el mismo versículo 1 del capítulo 8: una gran persecución hubo en aquel día contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él, perdón, y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, aquí eh, pareciera que esta circunstancia adversa se convierte en una forma, ¿sí? Para que se cumpliera lo que el Señor había designado anteriormente. Cuando el Señor Jesucristo todavía estaba en medio de los apóstoles, eh, antes de ascender a los cielos, los discípulos le preguntan: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Él les dice: a ustedes no les compete conocer los tiempos y las sazones, eso solo está en la voluntad del Padre. Pero, ¿qué si les compete a ustedes? ¿Qué es si lo que a ustedes les corresponde? Y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ustedes no tienen que perder el tiempo en cuándo va a ser, cuándo son los tiempos, que en eso, lastimosamente, el cristiano a veces especula mucho, ¿sí? Especulamos, tendemos a eso. Bueno, se acerca el fin, no se acerca el fin, estos son los últimos tiempos, no son los últimos tiempos. Algunos más osados en estos tiempos incluso se atreven a dar fechas de cuándo van a suceder ciertas cosas. Pero ¿qué dijo el Señor? No, a ustedes no les compete eso. Eso está en la voluntad, en el corazón del Señor. Ahora, ¿qué si nos compete a nosotros? ¿Qué si le debe importar a la iglesia? No estar preocupada
si la señal indica esto, no. Lo que le debe preocupar a la iglesia es lo que les dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y para qué ese poder? Dice, y me seréis testigos en toda Jerusalén, bueno, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pónganle pues cuidado. Entonces, ese poder del Espíritu Santo sería una capacidad para ser testigos, para dar testimonio de Jesucristo, ¿sí? Como dijo en el mismo Mateo 28, os lo dice, id a ser discípulos a todas las naciones hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál fue el orden que les dijo él en Hechos 1:8? Primero en Jerusalén, ¿sí? ¿Ellos dónde estaban? Pues estaban en Jerusalén, estaban reunidos en Jerusalén. Pero después de ser testigos en Jerusalén, ¿qué debían hacer? Debían ir a dar testimonio a Judea. ¿Qué era Judea? Jerusalén era una ciudad, ¿sí? O bueno, es una ciudad, pero Judea era la región o provincia, eh, digámoslo para que lo entendamos en nuestra geografía colombiana, departamento. Digamos que Cali es la ciudad Jerusalén y Judea es el departamento del Valle, ¿sí? Era la provincia donde estaba la ciudad de Jerusalén. Entonces, primero aquí en su ciudad, luego en el entorno de la ciudad, luego dice en Samaria. Samaria ya era una región vecina de Judea, ¿sí? Una región que, pues, como el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor se encuentra con la samaritana, era una región eh, eh, donde había un pueblo que tenía cierta rivalidad con los judíos, ¿sí? Tanto que la samaritana le dice, tú sabes que entre judíos y samaritanos no la llevamos bien, ¿sí? Y luego dice, entonces de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Lo que el Señor les había dicho o que está escrito en Mateo capítulo 28 y 18 al 20, hasta lo último de la tierra. Testigos. Yo les he dicho que la palabra mártir, que nosotros creemos que es como alguien que muere de manera sufrida, quiere decir testigo. ¿Sí? O sea que cuando hablamos de un mártir, es una persona que está dando testimonio de algo. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia? Pareciera que la iglesia no estaba cumpliendo cabalmente este mandato del Señor de ser testigos, no solo en Jerusalén, sino que fueran a Judea, que fueran a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Pareciera, y eso pues creo yo tiene soporte, porque el ser humano lastimosamente tiende a acomodarse, ¿sí? A quedarse en una zona de confort, como dicen los motivadores, como a no querer salir de ese lugar de comodidad y donde se siente seguro. Pero era una orden del Señor, debían expandir el Evangelio, ¿sí? Debían ir a llevar el testimonio del Evangelio. En el Antiguo Testamento, de hecho, hay dos órdenes similares que el Señor le da a su pueblo de que se esparzan. Por ejemplo, cuando previo a la Torre de Babel, de hecho el Señor le dijo a Adán que fructificaran, se multiplicaran, que llenaran la tierra, que implicaba que ellos debían esparcirse, que deberían estar dispersos, ¿sí? ¿Y para qué? Pues para multiplicarse, dice, llenar la tierra y sojuzgarla. El ser humano, de alguna manera, pues ya sabemos que pecó, que el Señor reinicia pues toda esta historia con el diluvio. Luego del diluvio, el ser humano empieza a multiplicarse desde la familia de Noé, ¿sí? Y tres hijos de Noé, con sus esposas, tienen hijos, empiezan a multiplicarse. Y hay un momento donde el ser humano dice, construyamos una torre. ¿Cuál era el propósito de esta torre? Dice, para que si somos esparcidos, pues tengamos como un vínculo. Esta torre estaba en contra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor les había enviado a que llenaran la tierra, ¿sí? Así que
cuando el Señor desciende, dice que los confunde, coloca diferentes lenguas y así hizo que ellos fueran esparcidos. Entonces viene a través de las, digámoslo así, de diferentes lenguas, ellos se esparcen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se esparcen? Porque como yo con quién ando, yo con quién tengo relación, comunión, con aquel con quien me entiendo, aquel quien entiende mis palabras, aquel a quien yo le entiendo sus palabras. Por eso, de acuerdo a cada lengua que fue dada, se fueron armando grupos y se fueron esparciendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no obedecieron al Señor. Luego, cuando el pueblo desciende a Egipto, el pueblo desciende a Egipto por una necesidad. Egipto era un medio, un instrumento del Señor para salvar a su pueblo, como lo fue en otro momento para refugiarse el Señor Jesús también, pero el problema fue que ellos se acomodaron en Egipto. ¿Qué debían hacer ellos? Entonces, en el caso de Babel debían llenar la tierra. En el caso de el pueblo de Israel en Egipto, ellos debían poseer la tierra prometida, pero se quedaron en Egipto. ¿Por qué? Porque prosperaron, porque les fue bien, porque los querían, pero cuando, como dice el libro del Éxodo, se levanta un faraón que no conocía a José, empieza a oprimirlos, así dice la Biblia, y tanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban y vieron la necesidad de ir a poseer la tierra prometida. Entonces, miren que la Torre de Babel aparentemente fue una adversidad. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de dispersarse. Egipto, la esclavitud en Egipto, que solo fue en la última generación, la esclavitud en Egipto no duró 400 años, la esclavitud en Egipto solo fue en el último periodo que se levanta un faraón que no conocía a José. Pero esa adversidad de opresión los llevó a poseer la tierra prometida. Y en este caso aparece, entonces, digámoslo así, en Babel había confusión, ¿sí? En Egipto hubo opresión y en Jerusalén hubo persecución, ¿sí? Y estos tres, digamos, estas tres adversidades, confusión, opresión y persecución, hizo que se cumpliera un plan que el Señor tenía. En el caso pues, de Babel, cuando envía las lenguas que los confunden, era para que se dispersaran y llenaran la tierra. En el caso de los israelitas en Egipto, para que volvieran a poseer la tierra, y en el caso de los cristianos, para que se dispersaran a, como dice, a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, a evangelizar hasta lo último de la tierra. Y lo dice claramente. Imagínense que cuando empieza la persecución, versículo 4, volviendo al libro de los Hechos, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué fueron esparcidos? Por la persecución. Y mire lo que dice el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Literal se está cumpliendo lo que el Señor les había dicho que ellos, pues lastimosamente, no habían obedecido de nuevo. ¿Por qué? Porque es algo, hay una condición en el corazón que suele o tiende a acomodarse, ¿sí? A lo más fácil. Es un facilismo, es una mediocridad, es una negligencia que no nos permite y le tenemos miedo a los desafíos y hacer lo que sea más difícil. Todo lo queremos más fácil, todo lo queremos con menor esfuerzo, ¿sí? Está bien, hay que ser eficientes y la eficiencia tiene que ver en lograr más con menos recursos, claro que sí, pero la eficiencia no nos puede llevar a la pereza, a la negligencia, al acomodarnos de manera excesiva. Así que entonces, esta adversidad se convierte en un medio a través del cual ellos debían cumplir el mandato del Señor de que llevaran el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y es muy particular, muy exacta la escritura en que lo que dijo en el 1:8 el Señor, que serían testigos primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, aquí ellos ya están llegando a Samaria. Llegar a Samaria a llevar el Evangelio no era nada fácil, porque en Samaria
los judíos no eran bien recibidos. ¿Y quiénes eran los primeros cristianos que llevaban el evangelio? Pues eran judíos, judíos que habían andado con el Señor, que habían sido evangelizados por los mismos, pues estaban en Jerusalén y ellos empezaron a llevar la palabra del Señor. Aparece entonces en escena Felipe, que desciende a la ciudad de Samaria, evangeliza, les comparte. Luego dice que Pedro y Juan van a descender de Jerusalén a Samaria. Siempre respecto a Jerusalén, cuando, cuando se va camino a Jerusalén, se dice que se está ascendiendo, y cuando se va de un lugar diferente desde Jerusalén, se dice que se está descendiendo. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en la cima de una cadena montañosa, y como de Jerusalén, por ejemplo, se desciende al Valle del Jordán, y el Valle del Jordán está bajo el nivel del mar, entonces es un ascenso en verdad pronunciado, ¿sí? Entre, entre el Valle del Jordán o el Mar Muerto puede haber a Jerusalén más o menos unos 1.300 metros de altura. Es bastante para ellos. Pues, tiene también un sentido espiritual. Ir a Jerusalén no es simplemente ir a Jerusalén, sino ascender a Jerusalén como lugar que el Señor escogió como un punto de encuentro con su pueblo, ¿sí? Entonces, los discípulos empiezan a cumplir lo que por alguna razón no habían cumplido. Ahora, ¿por qué? No sabemos si es comodidad, pues miedo, tal vez ellos dirían, no, pues si en Jerusalén no nos aceptan igual, ¿cómo será afuera? Bueno, por lo que sea, pero fue esta adversidad lo que generó que ellos salieran a cumplir el mandato que el Señor les había dado, a cumplir el mandato de ir por todas las naciones llevando el santo evangelio del Señor. Aparece un personaje, Simón, que se convierte. Simón era un hombre que ejercía la magia, dice el versículo 9, y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Bueno, era común en la época, era una época, a propósito, de mucha expectativa espiritual, ¿sí? Había hambre de, 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 de alimentar la vida espiritual. Entonces, así por eso se habla que hubo muchas personas que se autoproclamaron como Mesías, había profetas, había encantadores, había agoreros, como había tanta necesidad espiritual, pues también había mucha oferta espiritual, y había eh, como una inquietud de la espiritualidad. Entonces, cuando, pues lo sabemos por el mercadeo, cuando hay demanda, pues también aparece la oferta. Entonces, como había hambre y sed de alimentar esa necesidad espiritual, entonces también cualquiera salía ofreciendo. Aparece este Simón, o sea, esta escena es común, quiero decir, este no es un asunto aislado, había muchas personas que vivían incluso digámoslo así, de aprovecharse de esa necesidad espiritual. Nada parecido con la realidad del presente. Y pero este hombre se convierte, este hombre se arrepiente, este hombre de hecho es bautizado, este hombre viene al Evangelio y empieza a caminar con Felipe y empieza a estar al lado de Felipe. Dice el versículo 13, por ejemplo, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Acuérdese, era un hombre que vivía de la magia, de engañar, eh, digámoslo así, del misterio, de la adivinación. Y pues seguramente él veía la contundencia de lo que Felipe hacía, porque dice que hacían señales, grandes milagros. Hablaba que las personas enfermas se sanaban, los que estaban endemoniados eran liberados. Dice el versículo 14 que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, se los hemos explicado en nuestros seminarios de iniciación, que hay 4 tipos de bautismos, no es el momento de explicarlo, pero entre ellos se distingue un bautismo cristiano en agua y se distingue el bautismo del Espíritu Santo, que pues no necesariamente sucede en el mismo momento, ¿sí? Alguien puede ser bautizado en agua como signo, como dice el mismo Señor Jesús, para cumplir toda justicia y como signo de arrepentimiento, pero no necesariamente en ese momento es bautizado en el Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo implica, digamos, otras cosas, ¿sí? Y ellos, el bautismo del Espíritu Santo venía por imposición de manos de los apóstoles, o sea, la llenura del Espíritu del Señor venía por imposición de manos de los apóstoles. Por ejemplo, en las iglesias pentecostales, ellos interpretan una señal del bautismo del Espíritu, la glosolalia, que la glosolalia es el don de lenguas. Entonces, ellos asumen que cuando alguien tiene como una experiencia un poquito extrasensorial y habla en lenguas, en otras lenguas, entonces es señal de que el Espíritu Santo vino a él. Yo creo que va más allá, ¿sí? Yo creo que va más allá de un don de lenguas. Yo creo que la manifestación de la llenura del Espíritu, más que los carismas y los dones, creo yo que se manifiesta en el fruto del Espíritu, en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre. No puede ser que alguien crea tener la llenura del Espíritu Santo porque habla otras lenguas que ni entiende, pero su corazón no está lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de bondad, de fe, que es el fruto del Espíritu. Yo creo que lo uno va de la mano de lo otro. No creo que haya dones espirituales en plenitud si no se experimenta la llenura del Espíritu como en su fruto, ¿sí? Que es lo que de hecho estamos haciendo este año en nuestra lectura del devocional. Bueno, este hombre, Simón, quedó atónito, impactado. Acuérdense que él trabajaba como con esta pseudo espiritualidad y él empieza a notar que hay un poder, empieza a ver que hay una transformación, porque hay algo, no puede ser que, pues, no puede pasar inadvertida la presencia del Espíritu del Señor, tiene que haber una transformación. Y él empieza a notar eso, de que se hacen señales, de que la gente es transformada, y él en su ignorancia tal vez quiere tener ese poder, ¿sí? Creyendo que ese poder se convertiría tal vez en un medio a través del cual él pudiera, digámoslo, enriquecerse como lo hacía antes. Así que ofrece dinero por esta capacidad de los apóstoles, ¿sí? Que, pues digo, en su ignorancia, en no sé qué motivaría, dice el versículo 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Atenas. Claro, el engañado, el ignorante tal vez, vio en esto una oportunidad. Para él era algo muy diferente a lo que él hacía en la antigüedad y lastimosamente no entendió para qué era. Pero ojo con esto porque esto es una advertencia también para todos aquellos que equivocadamente creen que el poder, que la gracia, que la manifestación del Espíritu del Señor y la obra del Señor es un medio para enriquecerse, es un medio para, eh, digamos, servirse de la necesidad de los otros. Esto es una advertencia muy tenaz porque lastimosamente a través de la historia de la humanidad ha habido personas que han tomado la palabra del Señor, que han tomado el don del Señor para servirse, para beneficiarse de manera equivocada. Y mire lo que le dice Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tenaz. Entonces, claro, quien equivocadamente cree
que el camino del Señor, que el Evangelio, que su palabra, que sus capacidades, que sus habilidades son para beneficio personal, egoísta o por conveniencia, mire lo que le está diciendo Pedro. Creo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. ¿Sí? Esto es muy santo, porque el camino del Señor, el Evangelio, la misma iglesia es muy santa. Y yo no puedo pretender, por eso la Biblia advierte, ni hacer las cosas por vanagloria ni por contienda. A mí no me puede, mire, el tema de las decisiones no necesariamente es qué decisión tomo, es qué está motivando esta decisión. Cuando a mí mi decisión la está motivando el estar por encima de alguien, el demostrarle a alguien, el demostrarme a mí mismo, eso es vanidad, eso es también contienda. Cuando a mí una decisión es porque, es que les voy a demostrar que yo sí puedo, eh, imagínense, me voy a volver cristiano, voy a buscar al Señor para demostrarte que yo también puedo. Eso es una falsa motivación. Uno tiene que estar hablando constantemente de su corazón. ¿Qué hay en mi corazón que me está moviendo a tomar esta o aquella decisión? Y hay que guardarse, porque este camino no puede ser ni para contienda ni para vanagloria. Este camino es para glorificar el Señor. ¿Y cuál debe ser el beneficio principal que nosotros tenemos de acercarnos al Señor? Pues haber sido salvos, conocerle, ser dirigidos por Él, vivir apartados. Claro, el Señor dice que Él suplirá todo lo que nosotros podamos necesitar, que Él es nuestra parte, nuestra heredad, pero yo no puedo desarrollar intereses diferentes a pues, la riqueza espiritual y las añadiduras que Él traerá. Yo no puedo usar lo santo para algo profano, ¿sí? Y este fue el problema de Simón. Bueno, Simón con esta advertencia se asustó, que esa debería ser la reacción de todos los que equivocadamente piensen que el Evangelio puede ser un medio para enriquecerse de manera egoísta, ¿sí? Mm, tampoco pensemos de que estar en el Evangelio implica una absoluta miserableza y pobreza, de ninguna manera. Es una vida de libertad, y todo lo que implique la libertad. Él dice entonces, mm, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, de nuevo, lo que era alguna adversidad se convirtió en una oportunidad. Y en este proceso, el entender y valorar que lo que proviene del Señor es santo y hay que tratarlo con toda santidad. Démosle gracias al Señor por este nuevo día, por bendecirnos con su presencia, su palabra, la oportunidad que nos ha dado de orar, de adorarle, de buscar su refugio, de, de humildemente encomendarnos a Él. Te encomiendo, Señor, mi vida, este día, la vida de las personas que caminan conmigo. Guárdalos, protégelos a nosotros, a ellos y a nosotros. Y déjanos, por favor, oh Dios, ser dirigidos por tu Espíritu. Que no tengamos que ser, que entender tus órdenes, tus direcciones eh, bajo la adversidad. Que lo podamos entender siempre de la mejor manera y a tiempo. Danos tu bendición, Señor, en este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.